Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro viaje compartido hacia los misterios de la fe. Hoy vamos a caminar juntos hacia los rincones más silenciosos y ocultos del corazón de un santo. A menudo miramos las vidas de los santos y vemos los milagros que se gritaban a los cuatro vientos, las curaciones que llenaron titulares, las bilocaciones que desconcertaron a los científicos y las heridas visibles que atrajeron a miles de peregrinos para verificar lo sobrenatural con sus propios ojos. Pero hay una verdad más profunda que los místicos siempre nos han enseñado. La obra más profunda de Dios a menudo ocurre en la oscuridad, en el silencio, en los lugares donde nadie más está mirando. ¿Alguna vez has cargado con un peso que parecía demasiado pesado para explicárselo a alguien más? ¿Alguna vez has sentido un dolor tan específico, tan personal, que te lo guardaste completamente para ti, creyendo que nadie podría comprender el peso sobre tus hombros? Si es así, entonces la historia que estamos a punto de explorar hoy es para ti. Vamos a descubrir un secreto que el Padre Pío mantuvo oculto durante años. Un secreto que no compartió con casi nadie hasta que un joven sacerdote, que se convertiría en uno de los papas más grandes de la historia, le hizo la pregunta correcta. Vamos a hablar sobre la herida secreta en el hombro de Cristo y cómo el Padre Pío soportó este dolor aplastante específico en total silencio, enseñándonos que las cruces más pesadas son a menudo las que el mundo nunca ve. Para entender la magnitud de este secreto, primero debemos transportarnos al paisaje accidentado y bañado por el sol de San Giovanni Rotondo en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Era un tiempo de reconstrucción, un tiempo en el que el mundo buscaba esperanza entre los escombros, y millones volvían sus ojos hacia el fraile capuchino que llevaba los estigmas visibles de Cristo. Para entonces, el Padre Pío ya era una leyenda viviente. Las heridas en sus manos, sus pies y su costado eran fuente de fascinación y escrutinio interminables. Los médicos las examinaban, los escépticos se burlaban de ellas y los creyentes lloraban sobre ellas. Estas heridas eran los signos visibles de su unión con la pasión de Jesús. Eran la evidencia externa de que este hombre caminaba por una senda de amor sufriente que pocos podían comprender. Pero mientras las multitudes se fijaban en las manos sangrantes que sostenían la hostia, o en los pies heridos que se arrastraban hacia el altar, el Padre Pío ocultaba un tormento que era mucho más agonizante que la perforación de los clavos. Era un dolor que no solo hablaba de la crucifixión, sino de la larga y solitaria caminata que la precedió, el camino al Calvario, donde el peso del mundo entero se equilibraba sobre un solo hombro magullado. Fue en el año 1948 que un joven sacerdote recién ordenado de Polonia hizo el largo y arduo viaje para conocer al famoso fraile. Su nombre era Padre Karol Wojtyła, el hombre que el mundo luego conocería y amaría como el Papa Juan Pablo II. En ese momento, era solo un humilde estudiante en Roma, utilizando sus vacaciones de Pascua para viajar al sur, impulsado por una profunda curiosidad espiritual y el deseo de confesarse con el santo hombre del que tanto había oído hablar. Cuando el futuro Papa llegó al monasterio, no solo vio a una celebridad, vio un alma que era transparente a lo divino. Asistió a la misa del Padre Pío, que era conocida por durar horas mientras el fraile parecía entrar en un estado atemporal, conversando directamente con Dios, llorando y luchando por las almas de los pecadores. El joven Padre Wojtyła observó la intensidad del sacrificio, pero también buscó un encuentro personal. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar con el Padre Pío, la conversación no fue sobre el futuro de la Iglesia o las luchas políticas de Polonia, sino sobre el misterio del sufrimiento. Durante su conversación, el joven Karol Wojtyła, quizás envalentonado por su propia profunda vida de oración o guiado por el Espíritu Santo,
Le hizo al Padre Pío una pregunta que atravesó los fenómenos externos. Le preguntó al fraile cuál de sus heridas le causaba más dolor. Era una suposición natural, una que cualquiera de nosotros podría haber hecho, que la respuesta sería la herida del costado donde la lanza había atravesado el corazón. O quizás las manos, que estaban en constante movimiento durante la liturgia. Pero la respuesta del Padre Pío fue impactante en su especificidad y su revelación. Miró al joven sacerdote y le confió algo que no le había contado a nadie más. Dijo: «Es la herida en mi hombro, que nadie conoce y nunca ha sido curada ni tratada». Esta confesión fue un raro vistazo detrás del velo de la humildad del Padre Pío. Reveló que mientras el mundo se quedaba boquiabierto ante sus manos, la verdadera agonía irradiaba de su hombro. Una herida causada por el peso místico de la cruz. Una herida que raspaba contra el hueso, convirtiendo cada movimiento en un recordatorio abrasador del camino al Calvario. Esta revelación conecta al Padre Pío con una hermosa y antigua tradición dentro de la Iglesia, haciendo eco de una experiencia mística concedida a San Bernardo de Claraval siglos antes. San Bernardo, doctor de la Iglesia y hombre de inmensa piedad, oró una vez fervientemente a Jesús, preguntándole cuál de sus sufrimientos no registrados había sido el más doloroso. Debemos recordar que los evangelios, aunque inspirados y perfectos, no registran cada segundo de la pasión. Nos dan la narrativa esencial. Pero en la intimidad de la oración, Jesús le reveló a San Bernardo que el peso de la cruz había desgarrado la carne de su hombro, exponiendo el hueso y causando un dolor insoportable y distinto que era mayor que cualquier otro, pero que permaneció desconocido para los soldados y las multitudes. Jesús le dijo a San Bernardo: «Tenía en mi hombro, mientras cargaba mi cruz en el camino de los dolores, una herida grave que era más dolorosa que las otras y que no está registrada por los hombres». El Padre Pío, en su unión mística con Cristo, no solo estaba imitando a Jesús, estaba participando en este aspecto oculto específico de la pasión, la carga del hombro. ¿Por qué esta herida específica es tan significativa para nosotros hoy? Piensa en la anatomía del hombro. Es el lugar donde soportamos el peso. Cuando cargamos un objeto pesado, lo subimos al hombro. Cuando la Biblia habla de autoridad y gobierno, dice: «El gobierno estará sobre su hombro». El hombro representa la responsabilidad, la resistencia y la capacidad de llevar una carga a larga distancia. Las heridas en las manos y los pies hablan de estar fijado a la cruz, de la finalidad del sacrificio. Pero la herida en el hombro habla del viaje, habla del peso aplastante de la madera transportada paso a paso, milla tras milla. Representa el trajín diario del sufrimiento, las cargas que recogemos por la mañana y llevamos hasta colapsar por la noche. Al compartir esta herida específica, el Padre Pío se identificaba con el Cristo que carga a las ovejas, el Cristo que carga la cruz y el Cristo que carga los pecados del mundo, no solo como un acto singular de muerte, sino como un acto sostenido de resistencia. Para el Padre Pío, esta herida del hombro era un santuario secreto de dolor. No dejó que los médicos la examinaran. No dejó que los fotógrafos la capturaran. Era una intimidad privada entre él y su Señor. Esto nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del sufrimiento santo. En nuestro mundo moderno, a menudo se nos anima a difundir nuestro dolor, a buscar validación y simpatía de tantas personas como sea posible. Publicamos sobre nuestras luchas, exigimos ser comprendidos, y nos sentimos ofendidos si nuestras cargas no son reconocidas por los demás. Si bien hay un momento para buscar ayuda y comunidad, el Padre Pío demuestra el poder espiritual del silencio. Él entendía que algunos sufrimientos están destinados a mantenerse entre el alma y Dios. Al mantener esta herida en secreto, evitó que se convirtiera en un espectáculo. La preservó como una ofrenda pura. Nos mostró que cuando llevamos una cruz en silencio sin quejarnos,
sin buscar lástima. Estamos entrando en la habitación secreta de la oración de la que habló Jesús, donde nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará. La realidad física de esta herida fue confirmada más tarde de una manera conmovedora después de la muerte del Padre Pío a través del testimonio del hermano Modestino con respecto a las camisetas interiores del fraile. El hermano Modestino, que servía como portero en el monasterio, finalmente se hizo cargo de la tarea de organizar las pertenencias del Padre Pío. Había escuchado la historia de la conversación con el futuro Papa, pero quería saber si era físicamente cierta. Al examinar las camisetas de lana que usaba el Padre Pío, Modestino descubrió algo que los médicos habían pasado por alto. En varias de las camisetas había una mancha circular distinta de sangre y suero en la región del hombro derecho y la clavícula. Era evidencia de una abrasión abierta y en carne viva que había sangrado continuamente. Modestino se dio cuenta con asombro de que el Padre Pío había vivido durante décadas con esta llaga abierta, con la lana áspera de su hábito frotándose contra ella día y noche. Sin embargo, nunca se había quejado ni una sola vez de dolor en el hombro. Nunca había pedido un cojín o un ungüento. Simplemente había sonreído, escuchado confesiones y dicho misa, mientras su hombro gritaba de agonía con cada gesto de absolución. Este descubrimiento del hermano Modestino baja la teología a la tierra. Nos hace darnos cuenta de que los santos eran seres humanos de carne y hueso que sentían dolor tal como nosotros. Imagina la sensación de una prenda pesada y áspera frotándose contra una herida abierta en tu hombro durante 50 años. Cada vez que el Padre Pío levantaba el brazo para bendecir a un peregrino, la tela se movía, se producía fricción y el dolor estallaba. Cada vez que se sentaba en el confesionario durante 10, 12, 15 horas al día, la postura agravaba la herida. Sin embargo, los peregrinos solo veían los ojos gentiles y penetrantes y las manos enguantadas. No sabían que el hombre que los absolvía estaba pagando físicamente el precio de sus pecados con un martirio oculto. Esta es la esencia del victimismo, en el sentido católico. No ser víctima de las circunstancias, sino convertirse voluntariamente en víctima de amor, absorbiendo el dolor de los demás para que no tengan que soportarlo solos. La conexión entre el Padre Pío y Karol Wojtyła, forjada a través de este secreto, continuó desarrollándose a lo largo de la historia. Cuando Wojtyła se convirtió en el Papa Juan Pablo II, no olvidó al fraile de San Giovanni Rotondo. De hecho, el papado de Juan Pablo II estuvo marcado por un tipo similar de sufrimiento público, pero oculto. Todos vimos envejecer al Papa. Vimos los efectos del intento de asesinato y el temblor de la enfermedad de Parkinson. Pero al igual que el Padre Pío, Juan Pablo II llevó el peso de la Iglesia, el gobierno sobre su hombro, con una resistencia mística. Él conocía el secreto de la herida del hombro, que la verdadera autoridad es servicio y el verdadero servicio es sufrimiento. Cuando canonizó al Padre Pío en 2002, fue el encuentro de dos viejos amigos que entendían el lenguaje de la cruz. El Papa, encorvado bajo el peso de su cargo y su enfermedad, declaraba al mundo la santidad del fraile, quien le había enseñado décadas antes que los mayores dolores son los que llevamos en el silencio de nuestros corazones. Profundicemos en el significado espiritual de la llave al corazón de Dios que esta herida representa. La revelación de San Bernardo incluía una promesa de Jesús, que aquellos que honraran esta herida secreta recibirían gracias. ¿Por qué? Porque honrar esta herida requiere un tipo especial de amor. Requiere mirar más allá de lo obvio. Requiere un deseo de consolar a Jesús en su dolor más solitario. Cuando oramos por las intenciones de la herida del hombro, esencialmente le estamos diciendo a Jesús: Señor, veo la carga que llevaste. Sé que la madera era pesada. Sé que te sentiste aplastado y quiero ayudarte a llevarla. Esto nos convierte en Simones de Cirene modernos. ¿Recuerdas a Simón?
Fue el hombre sacado de la multitud para ayudar a Jesús a llevar la cruz. No se ofreció como voluntario, fue obligado. Pero la tradición nos dice que mientras caminaba con Jesús, sintiendo el peso de la madera y viendo la sangre en el hombro de Cristo, su corazón se transformó. Pasó de ser un espectador reacio a un partícipe de la pasión. Nosotros también estamos invitados a ser Simones de Cirene, pero no necesitamos viajar a Jerusalén para hacerlo. Lo hacemos por cómo manejamos las heridas del hombro en nuestras propias vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Piensa en las personas en tu vida que están cargando pesos pesados, quizás una enfermedad crónica, un matrimonio difícil, un hijo que ha perdido el camino o una lucha financiera secreta. Estas son sus heridas de hombro. A menudo llevan estas cosas en silencio, temerosos de ser una carga para los demás. Cuando les ofrecemos una palabra amable, una oración o una mano amiga sin necesidad de saber todos los detalles complicados, estamos aplicando un ungüento a la herida del hombro del cuerpo de Cristo. Estamos levantando la viga solo por un momento para dejar que la carne viva respire. El Padre Pío hacía esto en el confesionario. Quitaba los pesados sacos de pecado de los hombros de los penitentes y los colocaba sobre su propio hombro místico. Él gemía bajo el peso para que ellos pudieran irse ligeros y libres. Esta enseñanza también nos desafía a examinar cómo cargamos nuestras propias cruces. Es un instinto humano natural querer que nos quiten la cruz. Oramos, Señor, aparta esto de mí. Y esa es una oración válida. Incluso Jesús oró, pasa de mí este cáliz. Pero cuando el cáliz no pasa, cuando el peso permanece en el hombro, el Padre Pío nos invita a un nivel más alto de discipulado. Nos invita a unir ese dolor punzante específico con la herida del hombro de Cristo. Esto cambia la naturaleza del sufrimiento. Deja de ser un dolor sin sentido y comienza a ser una obra redentora. Cuando tu familia no te entiende, puedes decir, Señor, esto es para tu hombro. Cuando estás agotado por trabajar en 2 empleos para alimentar a tus hijos, Señor, este peso está unido a tu cruz. De repente, la soledad se desvanece porque te das cuenta de que caminas al paso del Salvador. El yugo se vuelve fácil y la carga ligera, no porque el peso desaparezca, sino porque lo estás compartiendo con Él. El Padre Pío dijo una vez, la vida de un cristiano no es más que una lucha perpetua contra uno mismo. No hay florecimiento del alma hacia la belleza de su perfección, excepto al precio del dolor. Esto suena duro para los oídos modernos, pero en el contexto de la herida del hombro, es un mensaje de esperanza suprema. El florecimiento del que habla es la capacidad de amar desinteresadamente. La herida en el hombro es la ruptura de la cáscara de nuestro ego. Mientras nos protejamos, busquemos comodidad y evitemos todas las cargas. Nuestro amor permanece superficial. Pero cuando aceptamos el peso, cuando dejamos que la cruz roce nuestro hombro, nuestra capacidad de amar se expande. Nos volvemos fuertes, estables y capaces de soportar las penas de los demás. El Padre Pío fue un gigante espiritual porque estuvo dispuesto a ser aplastado. Fue un gran santo no por los milagros, sino por el amor que alimentó su resistencia ante las heridas ocultas. También hay aquí una lección profunda sobre lo oculto de la obra de Dios. Vivimos en una cultura de visibilidad. Si no sale en cámara, no sucedió. Si no recibimos crédito, no valió la pena hacerlo. Pero la herida del hombro no fue registrada por los hombres. Los soldados no escribieron sobre ella. Las multitudes no la vieron bajo la túnica. Era conocida solo por Jesús y el Padre. Esto nos recuerda que las partes más importantes de nuestras vidas son las que solo Dios ve. Las veces que te mordiste la lengua en lugar de gritar con ira, las veces que diste dinero a los pobres sin decírselo a nadie, las veces que oraste por tus enemigos cuando en realidad querías maldecirlos. Estas son tus heridas secretas, tus actos ocultos de amor. Y así como Jesús reveló que esta herida oculta
era la más dolorosa y por tanto la más preciosa. Tus sacrificios ocultos son los más preciosos para Dios. Son el oro que estás acumulando en el cielo. A medida que nos acercamos al final de nuestra reflexión, quiero que visualices una vez más ese encuentro entre el joven Karol Wojtyła y el anciano Padre Pío. Imagina al joven sacerdote, lleno de energía y preguntas, mirando a los ojos del estigmatizado. Imagina la transferencia de sabiduría que ocurrió en ese momento. Fue como si el Padre Pío le pasara un testigo al futuro Papa, un testigo que no estaba hecho de oro ni de autoridad, sino de madera, la madera de la cruz. Le estaba enseñando al futuro Santo Padre que la Iglesia se construye sobre los hombros de aquellos que sufren en silencio. Esta es una lección para toda la Iglesia. No nos sostenemos por nuestros programas, nuestros edificios o nuestros presupuestos. Nos sostenemos por las oraciones y sufrimientos ocultos de los fieles. Las abuelas rezando el rosario en medio de la noche. Los enfermos ofreciendo su quimioterapia. Los padres sacrificando sus sueños por sus hijos. Estos son los hombros que sostienen el mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer con este hermoso y terrible secreto? Estamos llamados a integrarlo en nuestra oración diaria. Hay una oración sencilla asociada a menudo con esta devoción en la que pedimos a Jesús que nos perdone a nosotros y a los demás por los méritos de la herida de su hombro. Pero más allá de recitar palabras, estamos llamados a un cambio de postura. Estamos llamados a dejar de huir del peso. Si estás en una etapa de la vida en la que todo se siente pesado, en la que sientes que te arrastras por el barro, ten ánimo, no estás siendo castigado. Estás siendo invitado al círculo íntimo de los amigos de Cristo. Se te pide que compartas la carga que está más cerca de su rostro, la carga que descansa cerca de su oído, donde Él puede escuchar cada uno de tus susurros. La vida del Padre Pío fue un testimonio del hecho de que el dolor y la alegría pueden coexistir. Fue un hombre de gran sufrimiento, sí, pero quienes lo conocieron también hablaron de su profunda alegría, su humor y su paz. ¿Cómo es esto posible? Es posible porque el hombro que lleva la cruz es también el hombro abrazado por el Padre. Cuando llevamos nuestra cruz con Jesús, nunca somos más amados, nunca estamos más seguros. El dolor de la herida del hombro es la fricción de nuestra humanidad finita, rozando contra el amor infinito de Dios. Duele, sí, pero es el dolor de la transformación, el dolor de la crisálida que se rompe para liberar a la mariposa. Deja que esta historia del Padre Pío y la herida secreta sea una fuente de profundo consuelo para ti. No necesitas explicar tu dolor al mundo para que importe. No necesitas difundir tus luchas para ser validado. Dios ve el moretón en tu hombro. Él ve el peso que llevas por tu familia, por tu fe, por tu supervivencia. Él conoce la fricción de la lana áspera contra tu piel y te mira no con lástima, sino con reconocimiento. Él ve a su propio Hijo en ti. Él ve que estás caminando por el camino real de la cruz. En el silencio de tu propio corazón, une tus cargas secretas con la herida secreta de Jesús. Ofrécelas por aquellos que no tienen a nadie que ore por ellos. Sé un Simón de Cirene para el mundo, y sabe que un día el peso será levantado, la cruz será dejada, y el hombro que llevó la carga será envuelto en el abrazo de la gloria eterna, tal como lo está ahora el del Padre Pío. Hasta entonces, caminamos paso a paso, confiados en que no caminamos solos. Caminamos en compañía de los santos bajo la mirada de Dios, llevando el precioso peso oculto del amor.